¿Por qué Pocahontas es la película más problemática de Disney que nunca debió de existir? Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Emiliano, bienvenidos a el nuevo video de la semana. Este video surgió porque estaba hablando yo en TikTok acerca de que a Pocahontas no se le podía cambiar la etnia como se le cambió a la Sirenita. Y yo ya había tocado este tema un poquito porque sí había hablado del origen de la película de Pocahontas en TikTok, pero quería como explayarme más para explicar un poquito por qué esta película es tan problemática. Ahora, disclaimer. Yo amo mucho esta película. La verdad es que siento que la música es increíble, me encantan los personajes, me encanta el romance de John Smith y Pocahontas, pero hay muchos temas con esta película que es importante que sepamos para que estemos conscientes de esto y no permitamos que estudios como Disney vuelvan a cometer los mismos errores. Como siempre les digo antes de empezar el video, asegúrense de darle like si les gustan este tipo de temas y suscribirse al canal para más videos de este tipo. Y recuerden que pueden seguirme en redes sociales como Emiliano807, tanto en YouTube, Instagram y TikTok. Y bueno, sin más preámbulos, vayamos a empezar con el chismecito de la historia de Pocahontas. Ok, primero empecemos con ¿por qué se hizo la película de Pocahontas? Pues mira, Disney básicamente se quería creer bien perrito. Desde un inicio, Walt Disney estaba un poco como, por decirte, frustrado de que no podía hacer películas con ciertas temáticas por la marca Disney. Él mismo se encasilló en hacer películas infantiles, coloridas, divertidas, y no podía tocar temas, por ejemplo, de racismo, de colonización y cosas históricas, porque la gente esperaba cierto contenido de parte de Disney, y esto era algo que él había expresado. Obviamente Pocahontas se hizo mucho después de la muerte de Walt Disney. Pocahontas se estrenó en 1995, y esto fue un poco después del inicio del renacimiento de Disney. Está pasando un avión, escuchen. Espérenme. ¿Ya? Gracias. Ok, esto fue un poquito después del renacimiento de Disney, que empezó con La Sirenita, luego siguió con La Bella y la Bestia y Aladdin. Y lo que quería Disney era replicar el mismo éxito que tuvo específicamente La Bella y la Bestia. ¿Por qué? Porque La Bella y la Bestia había sido la primera película animada nominada al Oscar. Antes, en los Oscar no existía la categoría de mejor película animada, solamente la mejor película. Entonces, La Bella y la Bestia fue como este boom de críticas positivas y era como animación, pero más artística, así como cine de verdad. Entonces Disney dijo, no, pues vamos a tocar esta historia de amor interracial y va a ser como un tema aquí como muy elevado, o sea, como le dicen en inglés, muy highbrow, así como... Creo que querían verse como más intelectuales. Tanto así que dentro del estudio de Disney, la gente estaba trabajando al mismo tiempo en Pocahontas y en El Rey León. Y la gente estaba queriendo dejar el proyecto del Rey León para irse a trabajar en Pocahontas, porque Pocahontas era como el del equipo chido de Disney y el equipo, más o menos, estaba trabajando en el Rey León. Evidentemente la historia nos dice que el Rey León fue mucho más exitoso, fue aclamado por la crítica y Pocahontas fue... Y esto fue precisamente por lo problemática que es la película desde su concepción. Para esto tenemos que hablar de cuál es la verdadera historia de Pocahontas. Pocahontas, por si alguien no sabe, fue una persona que realmente existió, pero no era nada que ver ni ella físicamente, ni su historia con lo que nos plantea Disney. Pocahontas era una niña de una tribu Powhatan, tenía 12 años y de hecho su nombre ni siquiera era Pocahontas, Pocahontas era su apodo. Su nombre real era Motoaka y Pocahontas era un apodo que significa como juguetona. Entonces literal su nombre, que es conocido por la historia y por Disney, es como un apodito así como, ay, la juguetoncita esa. Y esta niña fue secuestrada, violada y forzada a casarse con un inglés llamado John Rolfe. John Smith, que es el protagonista que conocemos de la película de Disney, fue una persona que fue enviada a la tribu Powhatan para sacar información y para poder... De hecho, John Smith estaba en sus 30s, al igual que el hombre con el que se casó Pocahontas, que de hecho lo vemos en la película secuela. Y Pocahontas era una niña, que de hecho ya había tenido hijos, porque bueno, a esa edad se casaban, me imagino, más jóvenes. También, o sea, la tribu Powhatan tampoco era muy políticamente correcta para los estándares de hoy, pero Pocahontas se dice que ya tenía 1 o 2 hijos a esa edad y los mataron. Posteriormente, Pocahontas fue
secuestrada, pues sí, con su esposo, y se la llevaron a Inglaterra, donde la mostraban por toda Inglaterra como una salvaje. Era como una atracción turística ir a ver a la salvaje en Europa. Cuando se acabaron de divertir con ella, pues la mandaron de regreso a América y pues murió en el barco. Muchos dicen que de enfermedad, otros dicen que la mataron, en realidad no se sabe. Entonces, obviamente su historia es una muy trágica y que no refleja para nada lo que refleja la película de Disney. Y unos dirían de que pues es que obviamente Disney no va a contar esa historia, le tiene que meter estas cosas mágicas, tiene que hacerlo más así porque pues es Disney. Ajá, entonces no cuentes la historia. Si no puedes contar la historia de esta persona correctamente por tener que agregarle tu marca Disney, pues no la cuentes. Y ese es el problema que mucha gente, sobre todo la gente de la tribu Powhatan, tenían con esto. El hecho de tomar su historia, su cultura y ponerle un sello Disney que es pues para explotar y vender esa cultura. También había un serio problema con el hecho de cambiarle la edad y sexualizar a Pocahontas. Primero, como ya sabemos, Pocahontas era una niña. Entonces el hecho de hacerla una mujer adulta que aparte es bastante sexy, o sea, y fue hecha con esa intención. Lo dijo el que la dibujó, Glenn Keane, que tenía que hacer sexy. Si se fijan, el diseño de Pocahontas es mucho más de una mujer voluptuosa y sensual que no se había visto antes con las princesas Disney, y la única otra princesa que había estado como un poco más sexualizada había sido Jasmine. Y posteriormente Esmeralda. ¿Ven aquí un patrón? Las tres son mujeres de color. El hecho de que tus protagonistas femeninas blancas sean dulces, gentiles, virginales y las mujeres de color sean las sexualizadas es un patrón que no nada más está en los medios, sino en la sociedad en general. ¿Y por qué? Porque desde tiempos de Pocahontas, las mujeres de color, en el caso de las mujeres afrodescendientes, las esclavas, se veían casi como animales. Eran muchísimo más cosificadas por el hombre blanco que una mujer blanca que era de respetarse. Hasta en la actualidad hay estadísticas de que se reportan el doble de casos de acoso y violencia en mujeres de color y específicamente mujeres indígenas en Estados Unidos, a comparación de mujeres blancas. Así que es un problema en general de la sociedad y de los medios. Sin mencionar que obviamente Pocahontas se comporta, hasta camina medio, hasta como animal, pues como una salvaje. Y esto también nos lleva a los estereotipos que propaga esta película. A través de la historia de Estados Unidos tiene un serio problema con ser honesto en cuanto a la historia de su país, tanto con la esclavitud de las personas que venían de África, tanto como con la colonización y todo lo que le hicieron a los nativoamericanos. Se lo dice una persona que lo vivió de primera mano porque yo crecí en Estados Unidos. Estuve desde tercero de primaria hasta primero de prepa. Y yo me acuerdo de que nos ponían cuando era época del Día de Acción de Gracias, que también el Día de Acción de Gracias es una vil mentira. El hecho de que, ay sí, los nativoamericanos y los ingleses se juntaron a comer y así nació Estados Unidos. Nos ponían Pocahontas en clase de historia. Y si cualquiera de ustedes ha abierto un libro de historia, sabe que eso no fue lo que pasó. Los ingleses llegaron y mataron a todos los nativoamericanos, nos aniquilaron, les quitaron sus tierras. Y este tipo de películas pinta una falsa realidad que es peligrosa, porque hay gente que cree que así fue. Y creo que este tipo de películas está hecho principalmente para la gente blanca, porque evidentemente la gente nativoamericana o Powhatan en general no recibió bien cuando salió Pocahontas, no recibió bien la película. Porque el cine americano siempre ha tratado, primero los nativoamericanos eran los malos, o sea, era como los vaqueros contra los indios y los indios eran los malos, cuando antes se les decía indios. Y después empezaron a surgir este tipo de historias como Pocahontas, donde los ingleses son los malos o los antagonistas y los nativoamericanos son como los héroes, pero siempre hay un personaje blanco, en este caso es John Smith, que es el bueno, o más de uno generalmente. ¿Por qué? Porque obviamente los blancos no quieren hacer sentir mal a los blancos que están viendo la película. Es como la típica película de un término que se ha usado muy comúnmente ahorita llamada White Savior o El Salvador Blanco. Películas acerca de racismo, por ejemplo, Hidden Figures, The Blind Side, todas estas películas en donde se trata el tema de racismo pero desde un punto de vista blanco.
¿Por qué? Porque tú ves a esta persona negra sufrir y batallar contra el racismo y los hombres blancos malvados que los tratan mal. Pero siempre hay un grupo de personas blancas que son las buenas, que ayudan al protagonista, porque generalmente el protagonista también es blanco, o bueno, al personaje que está sufriendo este racismo. Y la gente que sale del cine dice, ve esta película y dice, oh, sí, racismo malo, yo no soy malo como racista, yo soy la persona buena blanca que ayuda al personaje de color. Entonces, como público blanco, tú no te sientes mal porque dices, ay, pobrecitos, pero yo no soy parte del problema. Cuando en realidad, en su mayoría, todos tenemos tendencias racistas. Es como parte de nacer en una sociedad racista. Y es lo mismo con Pocahontas. Te dejan este sentimiento como de, no, es que todos deberíamos llevarnos bien porque todos somos amigos y todos somos humanos. Que en un principio es un buen sentimiento, pero no es el caso de lo que estaba pasando en ese momento. Gran parte de este problema se ve claramente reflejado en la canción Bárbaros, donde te pintan que los nativoamericanos les dicen bárbaros a los ingleses y los ingleses también piensan que ellos son bárbaros. O sea, como de que cada quien a su manera es parte del problema, cada quien tiene su rabia en contra el otro, como si no fuera claramente un agresor contra una víctima. Los ingleses llegaron con armas, con armadura, con enfermedades que aniquilaron a los Powhatan y a muchas otras tribus nativoamericanas. O sea, no hay punto de comparación con el daño que ellos le podían hacer a los ingleses. Entonces pintar esta cosa como diría Donald Trump, hay gente buena y gente mala en ambos bandos. No. Súper problemático pintar algo así. Y luego tenemos el tema de la apropiación cultural, que seguramente ustedes lo han escuchado mucho en estos tales discursos progres. Pero vamos a explicar bien qué es la apropiación cultural. La apropiación cultural es simplemente una cultura tomando algo de otra cultura que no es la suya y apropiándoselo o usándolo. Ahora, ¿por qué esto generalmente se dice de manera negativa? O sea, este término de apropiación cultural es como para algo que es malo. Cuando una cultura privilegiada, por ejemplo, una cultura colonizadora, por ejemplo, Estados Unidos, o se hace Disney, o se hace Hollywood, un estudio en ese momento que eran puros hombres blancos dirigiendo todo, tomando algo de otra cultura, que es una cultura explotada, vulnerada, tomándola y usándola para hacer dinero. Y no nada más tomándola, sino distorsionándola para que sea más rentable para el público al cual ellos quieren llegar. Disney tomó la historia de Pocahontas, una historia real, le puso su polvito de hadas, hizo un paquetito todo chorido y se lo dio al público para vender muñecas, para vender personajes y para no nada más eso, sino para pintarse como inclusivo y como progresivo. Otro ejemplo que muestra que Disney no aprendió bien de sus errores con Pocahontas, Tierra de Osos. Hasta se podría decir las locuras del emperador. Pero bueno, las locuras del emperador es otro rollo porque casi nadie... Porque la neta, no hay mucha cultura peruana en esa, a excepción del llamas. Pero luego se podría decir que hay ejemplos positivos de apropiación cultural que ha hecho Disney. Por ejemplo, Coco, Moana, Encanto, Lilo y Stitch. Estos proyectos generalmente sí son liderados por gente blanca y es un estudio que beneficia principalmente a gente blanca, pero tienen más personas de sus respectivas culturas involucradas detrás de cámara, en el cast, y presentan estas culturas de manera celebratoria. O sea, creo que son algo que cualquier persona de esta cultura estaría orgulloso de presentar. Por ejemplo, yo como mexicano me encanta Coco. Siento que pinta a México y a nuestra cultura, el Día de los Muertos, de una manera muy bonita y respetuosa. Aunque su fin, obviamente, sigue siendo hacer dinero. Y bueno, hablando del lado positivo, ¿qué hay de lo positivo que nos deja Pocahontas? Porque yo creo que si lo ves, o sea, como quitando el lado histórico, real y problemático que tuvo la película, el hecho de que no fue bien recibida por las tribus nativoamericanas, el hecho de que la tribu Powhatan de hecho se acercó a Disney a ofrecerle ayuda para hacer la película y Disney los rechazó. Si quitas todo eso, por ejemplo, tenemos a una protagonista de color, fuerte, poderosa, dedicada a su tribu, que decide quedarse con su tribu a irse con su novio. Tenemos canciones mágicas y preciosas, Colores del Viento. ¡Wow! ¡Qué música! El mensaje en sí se podría decir que es positivo. Tenemos más similitudes que diferencias. Hay que aprender a estar bien el uno con el otro. El odio solo lleva más odio. O sea, todo eso en su origen es bueno. Y no creo que sea un mal mensaje que se puedan llevar los niños. O sea, yo creo que yo no sería una persona que no le pondría Pocahontas a mis hijos. Pero creo que el pintarlo como realidad
es lo problemático. Simplemente Pocahontas es una película que no debió de haber sido. Vemos, por ejemplo, hablando de cosas como Moana o Coco o Encanto, vemos que Disney ya está aprendiendo acerca de pintar, por ejemplo, con Moana, culturas indígenas de otra manera. Es mejor no meterte con el tema del colonialismo. Deja que eso lo hagan películas serias para adultos, donde puedas tocar toda la verdad que fue. Y creo que con el tiempo, entre más aprendemos, entre más se cuente la historia verdadera de Pocahontas, la gente va a ver, pues, la película de Disney como lo que es una mentada de madre. Por eso precisamente nunca va a haber un live action de Pocahontas, se los aseguro. Me acuerdo que hace poco salió un chisme de que hace mucho en TikTok la gente empezó a sacar un fake news de que Yalitza Aparicio iba a ser Pocahontas en un live action y yo, ¿what? Primero no, y otra, no va a haber un live action de Pocahontas. O sea, despídanse de Pocahontas. Y bueno, chicos, ahí les expliqué el por qué Pocahontas es la película de Disney que nunca debió de ser. Quiero saber qué opinan de este tema en los comentarios. Y asegúrense también de decirme si les gustan este tipo como de video ensayos, si prefieren los vlogs. También he estado subiendo muchos vlogs de mi último viaje a Disney y de qué otros temas les gustaría que hablara en el próximo video. Asegúrense de darle like y suscribirse al canal si les gustó el video, y saben que me pueden seguir en redes sociales como Emiliano807, tanto en TikTok, Instagram y YouTube. Nos vemos la próxima semana y que tengan un día mágico. Bye.